Bueno, ¿qué tal amigos de la revista Lemas de Gandhi? Yo estoy muy contenta, bienvenidos a una charla más. Estoy muy contenta porque Jorge Cantero está aquí con nosotros. Bueno, Jorge ha estudiado psicología, también es escritor de ficción, pero en esta ocasión nos trae un libro muy necesario, creo yo, que se llama Nunca te rindas. Y lo primero que quisiera preguntarte, Jorge, es ¿cómo surgió este libro? Gracias. Eh, um, Irma, el libro surge de una manera muy casual, como suelen pasar las cosas. Era por ahí del año 2017 o 18, no recuerdo bien. Terminaba de presentar otro libro que se llama Felicidad aquí y ahora. Y bueno, ese libro era una mezcla de psicología y espiritualidad que trataba sobre la alegría y cómo fomentar tener una buena vida. Entonces, estando yo sentado en mi estudio, pensando en qué escribir, de pronto entra una persona muy querida por la puerta y empieza a contarme de problemas que tenía, ¿no? Y fue bien simple, fue bien simple, fue escucharle decir, es que las crisis son una experiencia humana universal. Y si ya pasamos por explicar cómo es la felicidad y cómo es el equilibrio espiritual que se necesita para pasarla mejor en la vida, bueno, ahora hay que revisar un tema muchísimo más concreto y particular, que es cuando tienes una crisis, ¿cómo le haces para salir de ahí? Porque vuelvo a lo mismo, es algo que nos pasa a todos. Entonces, a partir de ahí, pues viene el tema de entrevistar gente, leer, documentarme, revisar mis propios casos clínicos y fue surgiendo el libro poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ahora lo interesante viene en 2020 cuando explota la pandemia, porque para ese punto ya llevaba yo un buen tramo del libro escrito que de pronto me doy cuenta que no está checando con lo que la gente verdaderamente está y estamos pasando. Porque también yo me veo envuelto en la misma crisis que todos los demás. Entonces, ¿sabes? Apretarle delete, va para atrás y empezar de nuevo, mucho más aterrizado en estas vivencias de pérdida, estas vivencias de caos, de confusión, que genera de pronto ver tu mundo que se viene abajo por una razón que ni puedes controlar, ni predecir, ni evitar. Así que de ahí viene, ¿no? De tratar de ponerse a tono con esta experiencia humana, que es la pérdida y la crisis, y ver qué podemos hacer para levantar la cabeza y volver a recomponernos como personas y sentirnos bien de nuevo, que es complicado, ¿no? Que es complicado, pero insisto, totalmente universal. Vaya que es complicado y bueno, aquí en tu libro hay varios temas que tienen que ver con esto de cómo nos cambió el mundo a todos de repente. A lo mejor no hablas en específico de la pandemia, pero sí de muchas situaciones que a veces nos abruman y que no sabemos cómo reaccionar. Y hay un capítulo que a mí en especial me gustó mucho y me pareció que habría que reflexionarlo más seguido. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿No? A ver si quieres profundizar en esto, por favor, Jorge. Es que es una pregunta usual en terapia, es continua, ¿no? Es continua la pregunta. Tenemos esta falsa idea, este falso juicio de que si tú te portas muy bien, muy bien, muy bien y eres muy bueno, muy bueno, muy bueno y haces todas las cosas como se supone que las tienes que hacer, forzosamente tiene que irte bien. Definiendo bien, entre comillas, que te pase todo lo que tú esperas que te pase, que lleguen a ti las cosas que tú crees que tienen que llegar. Pero la realidad del asunto es que esto no es así. La vida es un juego de posibilidades y probabilidades. Y además todos somos fundamentalmente vulnerables, es decir, todos estamos sujetos a las mismas reglas de la naturaleza. Yo he tenido en el consultorio sentada a gente de escasos recursos y gente increíblemente poderosa, económicamente, socialmente, gente media, gente de todo. Y todos lloramos por las mismas razones. Todos lloramos porque se nos rompe el corazón. Todos lloramos porque tenemos miedo o ansiedad, porque nos sentimos farsantes, porque lo que amamos no puede ser realidad o lo perdemos. Entonces,
Hay que desmitificar esto de que solamente si haces todo bien te va bien. A ver, si haces todo bien, aumentas las probabilidades de que obtengas lo que quieres, pero es eso solamente. Entonces, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Porque es parte del juego, porque es parte del conflicto necesario para crecer y vivir. El nombre de este capítulo está inspirado en un libro que tiene ese mismo nombre de un rabino, Harold Kushner, en donde él habla justo de esto, haciendo una parábola, utilizando más bien como parábola la historia de Job, ¿no? Y desde que leí ese libro hace años me quedé como muy, muy claro con esa idea de tenemos que dejar de responsabilizar a la vida de nuestras desgracias. Todos somos humanos, todos somos vulnerables e insisto, las mismas reglas aplican a todos. Entonces, es una pena si solamente nos concentramos en la pérdida. Es una pena si solamente nos concentramos en lo que la vida, también entre comillas, nos quita. No te quita nada. En realidad, caray, los recursos de la tierra son limitados, y me refiero a todos, ¿eh? Económicos, materiales, emocionales, sociales, y se tienen que repartir, pues obviamente a unos les toca ganar y a otros les toca perder, y a todos nos toca de vez en cuando una parte o la otra. Entonces es tratar como de poner un poquito los pies en la tierra y no llevarlo al plano personal, ¿sabes? Porque también creo que eso lo hacemos mucho. Es ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y siempre me imagino al universo o a quien sea, en quien uno crea, contestando, pues ¿por qué no? Es decir, no son ganas de fregar, simplemente es así, ¿sabes? Y no es personal, no te estoy tratando de fregar a ti. Creo que es por ahí. Hay que reconciliarse con esa idea para reconstruir la vida después de una pérdida. Si no, te pasas toda la vida preguntándote por qué yo y no sales de ahí. Sí, es una cosa extraña porque cuando nos va bien, qué maravilla, agradecemos todo y cuando nos va mal, decimos que el universo conspiró en contra de nosotros como si fuéramos tan importantes también, ¿no? De repente uno dice, pues no eres tan importante como para que el universo conspire contra ti, ¿no? Así es completamente cierto. Desde una perspectiva psicoanalítica es muy curioso porque la soberbia tiene dos direcciones. Todo el mundo imagina la soberbia como creerse y muy presumido y muy alzado y muy narcisista. No, la soberbia tiene otra dirección que es la negativa, que es todo lo malo te pasa a ti, todas las desgracias son tuyas, el rey de los idiotas, perdón la expresión, eres tú, ¿no? Bueno, a ver, eso también es soberbia, nada más que operando totalmente en tu contra. No hay que tomárselo tan a pecho, que por ahí el libro no es una invitación a no sientas tus emociones. O sea, claro que te va a doler. Es que no hay forma posible de que perder no te duela. Solo no le añadas el componente adicional de victimizarte. Ponerte en una posición victimizada. Eso es, creo. Y fíjate que hay aquí un capítulo que podría ser una contraparte, que también me interesó mucho, de que los problemas tienen solución siempre y cuando sepamos cómo plantearlos, ¿no? Sí, sí. Em, Otro tema que también es derivado, como muchas otras partes del libro, de terapia. Em, ¿Qué es un problema? Para empezar, hay que definir qué es un problema, porque creo que el obstáculo fundamental para solucionar los problemas es intentar resolver cosas que ni están en tu control, ni te tocan a ti resolver, porque o son medioambientales o le corresponden a alguien más. Entonces, este capítulo pretende primero dejarte como muy claro, todo aquello que no dependa de ti no es un problema, es un hecho de realidad, es algo que te está ocurriendo. Parte del ejemplo de se pone a llover y tú no traes paraguas. Y lo que solemos hacer la mayoría de la gente es decir, ay, ¿por qué no traigo paraguas? Y lamentar que no traes el paraguas, como si ese fuera el problema. No, eso es un hecho, no lo traes. La pregunta sería, ¿te quieres mojar? No. Ah, ¿cómo lo resolvemos? Y es un ejemplo muy mundano y muy bobo para tratar de explicar que necesitamos aprender a ser muy racionales y tratar de plantearnos, ¿sabes? Como cuando éramos pequeños y en la escuela nos decían,
desglosa el problema. Yo me acuerdo mucho que en la escuela nos planteaban estas oraciones matemáticas y es como, desarrolla el problema. Y los maestros decían, un problema bien desarrollado, prácticamente ya viene la respuesta ahí. Lo mismo es en la vida, lo que pasa es que muchas veces nos planteamos obstáculos que no son problemas o los problemas no los definimos con suficiente exactitud, entonces nos pasamos la vida gastando energía para resolver cosas que no están en nuestro control. Por ejemplo, ¿por qué la persona que yo amo no me ama a mí? Eso no es un problema, porque en realidad Imagínate. tú no tienes control sobre quién te ama y quién no. Por ejemplo, un tema de problemas que sí puedes resolver, ¿no? También depende de lo que está en tu control. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú te plantearas, quiero ganar más dinero? Eh, es viable porque depende de ti. Quiero cambiar de carrera. Es viable, también depende de ti. No depende de ti que las personas que tú quieres que te acepten, te acepten. Es decir, depende de ti hacer un buen currículum, llenar las cosas que te piden y mandarlo a todas las personas que sean posibles. Ya si te aceptan o no, eso ya no es tu problema. Entonces, igual que con la economía, quiero ganar más. Bueno, pero plantéalo de manera más precisa. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿A qué te refieres? ¿Y qué necesitas para hacerlo? En la medida en la que intentamos resolver problemas que sí de veras son problemas, podemos emplear nuestra energía de forma útil, porque esa es la desgracia, que cuando nos empeñamos en resolver cosas que no están realmente en nuestro control, lo único que hacemos es gastar energía. Gastamos energía en rumiar, en dar vueltas persiguiéndonos la cola y no llegamos a ningún lado. ¿Y cómo pasa eso, verdad? ¿Cómo rumiamos los problemas, las cosas que no nos gusta que nos pasen, las enfermedades, por ejemplo? Sí, Eh, así es. yo quería preguntarte ahora, porque ya que tú mencionas el tema de las finanzas, del dinero, hay un capítulo aquí que yo creo que es muy importante que todos veamos, que es el dinero sí importa, o sea, Sí, sí. no somos entes que vivimos en la nada y entonces, bueno, ya soy totalmente New Wave y no me importa el dinero. Sí importa, ¿no? Háblanos de este capítulo que me parece muy importante, Jorge. Bueno, es que mientras vivamos en sociedad, y sobre todo en las sociedades como las hemos constituido de forma moderna, el dinero es relevante porque el dinero es este medio que nos pone a todos entre iguales. Es el medio, es el método que nos ayuda a adquirir las cosas que necesitamos, a ganarlas y distribuye de una manera medianamente igualitaria las cosas, ¿no? También nos liberó de alguna manera. Pero independientemente de teoría económica o en fin, el punto del capítulo es decirle al lector, déjate de pensar que el dinero no es importante porque es lo material y lo material no importa y lo único que importa es lo espiritual. Eh, es difícil hacer filosofía cuando tienes hambre. Y es igual, cuando tienes angustia, porque no te alcanza para pagar las cuentas, la renta, la comida, la situación de crisis se amplifica. Entonces el capítulo tiene la intención de decirte, claro que este es un tema de tu vida que también necesitas poner en orden. Estas creencias absurdas de yo no sé nada de números, yo no sé nada de economía, hay que sacudírnoslas, porque es válido no saber, pero también es válido preguntarle a expertos cómo le hago. El capítulo gira también mucho alrededor de una idea, creo que es importante, que es la visión de escasez. Ahora, por visión de escasez a lo que se refiere es una serie de investigaciones recientes en los que cuando a una persona le falta algo, le falta un recurso, algo inmaterial como el tiempo o algo material como el dinero, entramos en una especie de círculo vicioso en donde vamos generando mayor escasez porque tomamos decisiones que estrechan nuestro campo de visión y de acción. Ejemplo, me falta dinero, pero no puedo dejar de pagar la colegiatura, no puedo dejar de pagar las clases de
lo que sea de mis hijos. Entonces pido un préstamo, por lo tanto genero más deuda y entonces los hijos van a sus clases, pero luego ya no tengo cómo pagar eso, entonces ya no me empieza a alcanzar para comer, entonces tengo que endeudarme más todavía y viene otra tarjeta de crédito, entonces genero más deuda y cada vez se va haciendo más estrecho, 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 estrecho en la percepción. Hay que romper esto y hay que romperlo mediante actos de disciplina muy sencillos como pudiera ser cambiar hábitos, ahorrar y encontrar una manera de generar más economía. Lo fundamental aquí es romper la relación negativa que muchos de nosotros establecemos con el dinero. El dinero es algo malo, el dinero es el que me metió en problemas para empezar. No, 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 hay que romper esto, ¿no? Porque para bien o para mal, el dinero es la herramienta que utilizamos para hacernos de aquello que nos hace la vida un poco más cómoda. Sabemos perfectamente desde la psicología que el dinero no te va a hacer feliz. Eso lo sabemos muy bien, se ha demostrado muchas veces de manera científica, pero no cambia el hecho de que tener, sí hay una gran diferencia entre tenerlo y no tenerlo. Esa barrera en donde hay carencia y de pronto hay lo suficiente para tener una vida digna, desde luego que genera paz, tranquilidad y calma. Entonces, sí es un tema importante en que enfocarse. O sea, claro que te tienes que enfocar en lo espiritual, en lo mental, en la salud, pero el mundo material tiene su lugar en que tú puedas salir de una crisis. Por supuesto, todo está como de alguna manera interrelacionado. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho, si alguna enseñanza se puede extraer de este libro, es que todo depende de ti hasta cierto punto, digamos, de tu Sí. actitud, de la voluntad que le pongas a las cosas y sobre todo de quitarte todo lo que te estorba. No sé si lo estoy diciendo bien. Todas esas cosas, por ejemplo, hace rato hablábamos de el universo conspira contra mí o decir, no, es que el dinero tiene la culpa, como depositar Sí, en afuera. otro o en otra circunstancia, en otro objeto, en otra persona, todo lo que a mí no me está resultando. No sé si hace sentido lo que te digo. Claro, claro, hace sentido. Desde los primeros capítulos yo planteo algo que se llama responsabilidad radical. A ver, no es que todo dependa de ti, porque como hemos venido platicando, hay cosas que no están en tu control y eso es parte de vivir. Hay un entorno, hay una sociedad, hay una cultura y hay que decirlo, hay ventajas y desventajas. Claro que hay personas que tienen ventajas y desventajas sobre otras, ¿no? Hay personas a las que les cuesta más trabajo porque realmente están en una posición más precaria. Entonces, quiero ser como muy sensato en decir, este no es un libro que plantea el, si te está yendo mal es porque no te esfuerzas lo suficiente. No, 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 no. Es, si te está yendo mal es porque eres humano. Y los humanos perdemos. Los humanos perdemos. Los humanos perdemos las cosas que amamos, perdemos las cosas que nos gustan. De pronto tenemos enfermedades que no planeábamos. De pronto se nos viene abajo el mundo emocional, nos rompen el corazón. A ver, pierdes porque eres humano. Pierdes, diría el budismo zen, porque para empezar estás vivo. Si no estuvieras vivo no te podrías morir ni podrías perder. Entonces, parte de esa premisa, ¿no? Y luego es, hazte cargo de lo que puedes hacerte cargo, porque si los demás tienen la culpa, entonces los demás tienen el control. Si tú te pasas la vida pensando que objetos o personas externas a ti son responsables de tu recuperación, entonces los demás tienen la responsabilidad de cuándo y cómo te recuperas. Pueden ser tus padres, tus traumas, tu pasado, pueden ser tus amigos, tu pareja, puede ser lo que sea, el gobierno, puede ser cualquier cosa. El enemigo, el obstáculo, puede ser quien sea que tú elijas si continúas proyectando la responsabilidad afuera. Entonces, no es echar culpas, no es decirte, hijo, es que no te esforzaste lo suficiente, por eso te va mal, ¿no? Que es el clásico, que odio esta expresión del pobre es pobre porque no le echa ganas. Terrible, No ¿eh? seamos Terrible. ridículos, eso es absurdo. Hay ventajas.
Lo que, lo que sí es verdad es que tengas o no tengas ventajas, al final del día sí depende de ti. O sea, al final del día tu recuperación sí depende de ti. Si tomas el puesto del conductor, lo haces un poco más fácil. Y digo un poco porque nunca es fácil, nunca es sencillo. Partiendo de esa premisa, pues es mejor eso, ponerte como en el asiento del conductor, tratar de tomar no el control, no necesariamente el control, pero sí la responsabilidad. Y depende de Importantísimo ti, esto. pues, ¿no? Ujú. Ujú. No, importantísimo esto que dices. Qué bueno que aclaras que no se trata de decir esto que dices que odias, yo también lo odio. Y por eso muchas veces me alejo como de cierto tipo de libros, del Sí. tuyo no, pero digo, esto de eres pobre porque no te esfuerzas, eres pobre porque quieres, ¿no? Qué bueno que aclaras que no es Ujú. para nada esa la intención de nunca te rindas. Y a mí me quedó muy claro ahorita todo lo que explicaste con el subtítulo, cómo superar las crisis cuando sucede lo impensable. Superar las crisis, pues sí, ya depende un poco de cada quien, al menos en lo que te toca, ¿no? Digamos, en esta parte que te toca, de lo que te afecta, de lo que te duele, de lo que te puede hacer, pues, deprimirte y no querer seguir adelante también, ¿no? Mira, hoy en la mañana, en Twitter, me sale la noticia de una persona que desgraciadamente está perdiendo su negocio. Lo está teniendo que cerrar porque la economía ya no se lo permite, es un restaurante, es pandemia. Por ejemplo, la pandemia, tomando esto como ejemplo y la vida de todos los que estamos aquí, involucrados en lo mismo. O sea, la pandemia es una situación general, pero ¿cómo nos ha pegado a todos de forma diferente? Unos porque han perdido familiares, otros porque han enfermado, otros porque sus negocios se han visto mermados, otros porque han cerrado. Es decir, la forma en la que uno tiene pérdidas es muy particular, es muy única, es muy objetiva, ¿no? Te va a doler, vas a tener que pasar por un duelo, por eso es que el libro empieza ahí. O sea, el libro empieza desde la experiencia del duelo. Por ejemplo, si esta persona viniera a terapia conmigo, lo primero que tendría que hacerle es ayudarle a dejar atrás lo que tiene que dejar atrás. Lo que ya cerró. Lo que perdió, ya lo perdió. Jamás en la vida se me ocurriría decirle ni a un paciente ni a un lector, órale, amachínate, hazte fuerte y que no te duela, ¿no? Al contrario, es empecemos por permitir el dolor de la pérdida y que te transforme. Y luego desde la responsabilidad volverte a plantear cómo vamos a reconstruir tu vida. Porque al final del día, vamos a ser muy estoicos en esto, ¿vale? Eh, pues vamos a seguir viviendo, es decir, no nos toca a nosotros elegir cuánto tiempo más vamos a estar en la Tierra, a menos claro que uno de pronto decida quitarse la vida, que no es lo óptimo ni lo saludable, desde luego, ni lo recomendable, ¿no? O sea, si de verdad uno logra conservar cierta salud emocional y física, vas a seguir viviendo, vas a seguir viviendo. La cuestión es cómo vas a seguir viviendo. Pues te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dado, Jorge Cantero, a los lectores de la revista Lemas Gandhi y a quienes ven este canal de YouTube. Y pues yo les recomiendo de verdad que ya busquen Nunca te rindas. Ya está en todas las librerías, ¿verdad? En Sí, todos lados. ya está Sobre en todo todos en todas lados. las Gandhis. Sí, claro, ya está en todas las Gandhis. Yo me he dado mis tours por Gandhi y ahí está ya. Ahí Pues está. Pues es un libro que nos va a ayudar mucho a deslindar responsabilidades, como dicen los policías y todo eso, y en el argot judicial, pero que aplicándolo a nuestra vida creo que es de lo más útil que yo he visto últimamente. Te agradezco mucho, Muchas Jorge. gracias. En verdad, muchísimas gracias y ojalá a los lectores les sea de utilidad, que esa es la idea. Y gracias por el espacio. Gracias a ti. Chao. Gracias a todos. Bye.